No basta con recibir y escuchar la palabra de Dios, le dice Santiago. Vuelvan a la palabra, pero empieza con una conjunción. Pero, tienen que poner en práctica la palabra de Dios. No basta con escucharla, con leerla, sino que tienen que ponerla en práctica si quieren mantenerse firmes durante los tiempos difíciles. Recordemos que en aquellos tiempos las personas no tenían Biblias como nosotros la tenemos el día de hoy. En aquellos tiempos las personas escuchaban leer al maestro la palabra de Dios. El maestro leía la palabra de Dios. El rabí leía la palabra de Dios. Los rollos, las cartas los leía en voz alta. Y las personas en la congregación, en las casas, escuchaban lo que estaba diciendo la carta o la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos mantenernos firmes cuando enfrentemos tiempos difíciles en esta vida, no basta con escuchar la palabra de Dios, sino que tenemos que ponerla en práctica. Entonces, ¿qué sucede cuando ponemos en práctica la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos que Dios nos está hablando en ciertas áreas de nuestras vidas? ¿Qué sucede? Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, experimentamos sus bendiciones. Nos damos cuenta que esto sí funciona. Nos damos cuenta los beneficios que tiene el obedecer a Dios y poner en práctica su palabra. Cuando nosotros vamos a un gimnasio, nos ponemos en manos de un entrenador y el entrenador nos dice qué tenemos que comer, cómo tenemos que comer y qué tipo de ejercicios tenemos que hacer. A los 2-3 meses empezamos a ver los resultados y nos sentimos motivados y nos alegramos y queremos seguir en el gimnasio, queremos seguir comiendo como lo estamos haciendo, ensaladas, queremos comer pescados, tomar agua, porque vemos los cambios que hay en nosotros. De la misma manera es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros vemos que Dios nos está hablando en ciertas áreas de nuestras vidas y la empezamos a poner en práctica, empezamos a experimentar sus bendiciones. Podemos comprobar que esto sí funciona, que la palabra de Dios sí tiene poder para mantenernos firmes cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Santiago les dice, no basta con escuchar la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De esta manera experimentarán sus bendiciones. Note el versículo 22 del capítulo 1 de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 22, leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas, empieza con una conjunción. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Si usted realmente quiere saber en qué áreas de su vida Dios está trabajando a través de las pruebas, Dios gustosamente se lo va a mostrar. Pero no te quedes ahí. Haz algo al respecto. Pon en práctica lo que Dios te está diciendo, en este caso, por medio de su palabra. Santiago dice, sean hacedores. La palabra hacedores aquí es un participio, quiere decir, es una palabra continua, constantemente. Que esto lo hagas siempre, continuamente. Que pongas en práctica lo que Dios te está diciendo. Y no solamente que la escuches. No, haz algo al respecto. Ponla en práctica. De lo contrario, te estás engañando a ti mismo. ¿A qué se refiere cuando él dice te estás engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos? Nos estamos engañando en el aspecto de que nosotros creemos tener una relación con Dios. El escuchar a Dios y decirnos que algo está mal en nuestras vidas y no hacemos algo al respecto,
y no hacemos nada, no ponemos en práctica su palabra, nos está mostrando que realmente no tenemos una relación con Dios. De esto voy a hablar más adelante. Creemos ser hijos de Dios, creemos ser cristianos, pero si escuchamos a Dios y no ponemos en práctica lo que Él nos está diciendo que hagamos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto es bueno, esto no es malo. Sean hacedores, escuchen lo que Dios les está diciendo, en qué área de sus vidas Él está trabajando. De lo contrario, ustedes se engañarán a ustedes mismos. Versículos 23 al 24, Él nos da una metáfora, una comparación. Él va a usar un espejo. ¿Cómo es la palabra de Dios con aquellos que la escuchan y no la ponen en práctica? Nos muestra el espejo, versículos 23 y 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Cuando tú te miras en el espejo y después dejas de mirarte y te vas, te olvidas cómo te mirabas en el espejo. Lo que Santiago nos está mostrando es que cuando una persona escucha que Dios le está hablando en una área de su vida, y le está mostrando que algo está mal y no hace nada al respecto, es como un hombre que se mira en el espejo, mira que tiene lagañas, quizás tiene algo en la nariz y no hace nada al respecto y simplemente se va. Normalmente las que toman más tiempo en el espejo son las mujeres. El hombre no. El hombre se mira y se va. Y se olvida cómo se mira. El hombre que escucha la palabra de Dios y que no pone en práctica la palabra de Dios es semejante a un hombre que se mira en el espejo y después de haberse mirado simplemente se va y no hace nada al respecto. Santiago nos habla en la parte práctica del cristianismo. Para que pueda funcionar la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos que poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. A veces nos sentamos, escuchamos sermones. Parece que los sermones a veces nos están hablando en ciertas áreas de nuestras vidas, pero muchas veces ignoramos lo que está tratando de decirnos Dios a través de su palabra y no hacemos nada al respecto. Recuerdo cuando tenía un carrito viejo, se le prendía la luz, revisar el motor. Pero como andaba tan ocupado, ignoraba esa luz que se prendía, revisar el motor. Muchas veces esa luz me avisaba que faltaba aceite, faltaba agua, o algo estaba mal en el motor, pero algo tenía que hacerse. De lo contrario, esa luz no se iba a apagar. Y es curioso porque, nunca olvido esto, manejando en la autopista, se me abre la capota del carro y empieza a salir humo del motor. Estaba cayendo aceite del motor, se había rajado el motor, yo no había revisado, a pesar que la luz me estaba avisando por mucho tiempo. Y curiosamente Dios a través de su palabra nos habla, nos muestra que está mal. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, Dios nos muestra a través de su palabra en qué áreas de nuestras vidas Él quiere trabajar. Y si ignoramos su voz, no nos detenemos hasta que algo se ponga peor en nuestras vidas. Es por eso que Santiago usa esta analogía de el espejo. La palabra de Dios es un espejo. Si solamente nos miramos y no hacemos nada al respecto, entonces no somos hacedores de su palabra. Y ahora nos da el contraste de qué es lo que sucede si nosotros ponemos en práctica su palabra. Versículos 25. Pero, nuevamente el contraste, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad,
y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra el que mira atentamente es similar a cuando un niño está mirando un animalito en el suelo. Se agacha y se acerca lo más que puede para mirar de cerca a ese animalito en el suelo. La palabra mira atentamente es la misma palabra que usa Lucas cuando los discípulos entran a la tumba de Jesús y empiezan a examinar dónde está el cuerpo de Jesús. Esta es la misma palabra que Pedro usa cuando él dice que los ángeles miraban atentamente cómo se llevaba el plan de salvación de las personas. Entonces Santiago habla aquí de mirar la palabra de Dios de una manera atenta, prestar detenidamente atención. Si una persona que está escuchando lo que Dios le está diciendo o lo que él está leyendo atentamente a la ley perfecta, él usa el concepto de ley para hablarnos de los mandatos de Dios. Si nosotros miramos los mandatos del hombre son buenos hasta cierto punto. Respetar la luz roja, la luz amarilla, la luz verde, las señales de detenerse en las esquinas, nos ayuda a vivir a todos de una mejor manera. ¿Cuánto más aún la ley de Dios? La ley del Creador de los cielos y de la tierra, quien a su perfección ha creado todos los mandatos para que nosotros lo pongamos en práctica. Santiago dice que esta ley es perfecta y que en esta ley hay libertad cuando nosotros la ponemos en práctica. Y no solamente eso, nos habla de permanecer en ella. Quiere decir que continuamente estamos escuchando y aplicando lo que Dios nos está diciendo que nosotros hagamos. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y en mi palabra, demostrarán que son mis seguidores, que son hijos de Dios. Usted escucha hablar a una persona que dice ser cristiana y usted se dará cuenta si esta persona lee o no lee su Biblia. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios es un espejo que nos muestra cómo está nuestra alma, nos muestra cómo está nuestra condición espiritual. Y cuando nosotros ponemos en práctica, empezamos a ver las bendiciones de Dios. Nos damos cuenta que esto sí funciona, esto sí nos puede cambiar y transformar la vida. Esto es la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado simplemente significa bendecido, al quien no le falta nada. Esta es la imagen, podríamos decir la semántica, la raíz de esta palabra es la de un hombre en una isla, solo, pero que no le falta nada en esa isla a ese hombre. Lo tiene todo, todo lo que desea lo tiene. Macarios, bienaventurado es aquel hombre que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando vienen los tiempos difíciles a nuestras vidas, entramos en pánico. Buscamos ayudas aquí, buscamos consejos aquí y buscamos consejos acá. Y nos olvidamos que tenemos aquí el mejor consejo, al mejor espejo, al que no miente, al que nos dice qué es lo que está mal en nuestras vidas. Y si nosotros empezamos a trabajar en esa área y ponemos en práctica esto, empezamos a ver los cambios y experimentamos las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Sí funciona, sí funciona, sí funciona. Si vamos al gimnasio, comemos bien, cambiamos nuestra dieta y empezamos a caminar y a correr, después de 2 o 3 meses nos damos cuenta que sí funciona. La palabra de Dios sí funciona, si la ponemos en práctica.